Jesucristo. Vamos a darle lectura, amén, a la palabra del Señor. Santo es nuestro Dios. Sean todos bienvenidos y el Señor les va a pagar todo el esfuerzo. Gloria a Dios. ¿Y qué deseamos para nuestro hermano Marlon, hermanos? El Señor lo bendiga, amén. Y decía un hermano hace mucho tiempo, ¿verdad? Decía que para atrás ni para tomar impulso. Amén, hermanos. Solamente para adelante. Amén. En el nombre del Señor Jesús, hermano, vamos a leer entonces el capítulo 28 de Proverbios. Leamos el versículo 13 y el versículo 14 y después toma su asiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que les confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén, hermanos. Tome su asiento, alabando al Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios. El pecado, hermanos, es una cárcel espiritual, amén. Una cárcel espiritual donde la persona que primordialmente no tiene a Cristo no se da cuenta de que está encarcelado espiritualmente. Amén. Y necesita que el Señor Jesucristo le dé liberación. Que el Señor Jesús, ¿verdad?, rompa todas esas cadenas, todas esas ataduras. Amén. Aquí la palabra del Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Mas el que los confiesa, ¿y qué más, hermanos? Y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara, porque no es solamente reconocer que está mal, o sea, que está en pecado, sino que también es apartarse. Amén. Reconoce que está mal la persona, pero tiene que apartarse. Amén. Tiene que apartarse. Santo es nuestro Dios. Y en ocasiones, hermanos, cuando una persona quiere tomar, ¿verdad?, una decisión firme en el Señor, y está viendo que en la ciudad o en el lugar donde vive hay un ambiente que lo está persuadiendo o que lo puede hacer otra vez caer delante del Señor. Amén, hermanos. En ocasiones la persona tiene que tomar una decisión hasta de moverse del lugar. Amén. Para no estar cerca del fuego, ¿verdad? Porque el fuego, hermano, pues no podemos jugar, decía un hermano antes, porque el que juega con fuego se quema. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Y nosotros, como hijos de Dios, cuando le falla al Señor, o en una u otra manera, ¿verdad?, porque pues no somos personas perfectas, buscamos la perfección, amén. Pero cuando nos equivocamos, le fallamos al Señor, ¿verdad? Tenemos que, número uno, reconocer de corazón, con un corazón sincero, de que no estuvo bien lo que hicimos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Tomar la actitud de decir no más. Paz de Cristo, hermanos.
Porque de otra manera, como dice este Proverbios, aquel que encubre su pecado no va a prosperar. Amén, hermanos. El que confiesa su pecado y se aparta, entonces alcanza la misericordia del Todopoderoso. Amén, hermanos. El versículo 14 leíamos, dice, lo leo nuevamente: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea que el que teme a Dios en todo tiempo, amén, es bienaventurado, es muy dichoso, bastante feliz el que en todo tiempo teme a Dios. Amén, hermanos. Pero el que endurece su corazón va a caer en el pecado, va a caer en la maldad delante del Señor. Amén. El corazón, hermanos, es el que el Señor Jesús quiere de nosotros, porque en el corazón es donde, ¿verdad? Hay muchas cosas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que limpiarnos ¿en qué? En la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos esforzamos en poner por obra la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros ponemos por obra lo que el Señor nos dice? Estamos, ¿verdad?, con un corazón dócil, con un corazón sencillo delante del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y cuando la persona endurece su corazón, entonces en cualquier momento puede caer delante de la presencia del Señor, porque endurece su corazón a la palabra del Señor. Dele gloria al Señor Jesucristo. Con el pecado no se juega. La persona que le da espacio al pecado, hermano, el pecado tarde o temprano lo apresa. ¿Ah? Como los cazadores, ¿verdad?, que ponían un lazo para cazar las aves, y las aves llegaban y no se daban cuenta que estaba el cazador con su lazo. Nomás le daba el jalón y caía el animalito, el ave. Santo es nuestro Dios. Si nosotros sabemos, ¿verdad?, los lugares que no son buenos. Amén, hermanos. Si entendemos nosotros conforme a la palabra del Señor que es cierto que Dios está en todos los lugares, pero no en todos los lugares Dios se va a manifestar. Entonces hay lugares donde uno, ¿verdad?, tiene que apartarse. Por eso dice también la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque usted puede estar lleno de la presencia del Señor y su corazón lleno de la palabra de Dios, pero si se empieza a juntar con gente que anda haciendo cosas perversas, lo va a contaminar. Paz de Cristo, hermanos, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no le demos, nada de espacio al pecado. El pecado, así como llega, hermanos, a nuestra mente o a nuestro corazón, en ese momento tenemos que nosotros luchar y pedirle al Señor y reprender todo aquello. ¿Por qué? Porque una vez que le dé espacio a la persona al pecado, el pecado empieza a tomar posesión de aquella persona y poco a poco se va metiendo. Alabamos al Señor Jesucristo. Hermanos, esta palabra es para nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso dice Santiago, ¿verdad?, que Dios no tienta a nadie. Vamos a leerlo, hermanos, gloria a Dios. Santiago capítulo 1. Dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos,
Y no nos cansamos de repetir este asunto, que tengamos cuidado nosotros de lo que vemos, tanto en la televisión, lo que vemos es verdad en el teléfono, lo que vemos en la computadora, en el tablet. O sea, tengamos mucho cuidado de lo que vemos, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca, hermano. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén, hermanos. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Leíamos, ¿verdad?, en Proverbios que también es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y Santiago dice: bienaventurado el hombre. ¿Cuál hombre se refiere o a cuál mujer se refiere, verdad? Porque habla en términos de general. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. O sea que no es que usted es cristiano y usted ya no siente nada de las cosas del mundo, o su carne ya no siente nada de pecado. No, hermanos, su carne sigue teniendo necesidades y también sigue teniendo, ¿verdad?, problemas uno, o sea, en que siente muchas cosas y desea muchas cosas que no están bien delante de la presencia del Señor. Pero es bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando ya pasa la prueba. Amén. Después viene la recompensa del Señor a su vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Después dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque hay gente que dice: no, pues Dios tiene la culpa, porque Dios no me dio esto. Alabamos al Señor Jesucristo, porque Dios permitió esto, porque lo otro. O sea, hay gente que cuestiona a Dios, siendo que Dios Él es bueno, Él es santo. Amén, hermanos. Y como dice aquí su palabra, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿qué da? Da a luz la muerte. Amén. Por eso dice después: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, hermanos. Todo aquello que es bueno, ¿verdad?, viene de Dios, porque Dios no le va a dar, ¿verdad?, le va a poner para que usted peque, para que usted, ¿verdad?, se desvíe o se aparte de su camino. No, Él es santo, Él no puede ser tentado por el mal, y Él nunca va a tentar a alguien para que peque delante de su presencia. El asunto es cuando la persona empieza, hermano, amén, la persona empieza a traer eso en el corazón. Entonces ya no mira la palabra del Señor, ya no mira lo que el Señor dice en su palabra, sino que lo que hace, empieza a mirar algo que no está bien delante de la presencia del Señor. Entonces está mirando aquello que no está bien, que sabe que no está bien delante de la presencia del Señor, y la palabra de Dios le dice: sed santo porque yo soy santo. Pero hace un lado la palabra de Dios, endurece su corazón y pone más su mirada en aquello. Entonces, después de un tiempo, aquello que está codiciando, que está mal delante del Señor, empieza en el corazón a seducir. Amén. Empieza en el corazón a obrar. Santo es nuestro Dios.
Y cuando se presenta la oportunidad, pues ya está cautivado, ya está preso, ya está atado por el pecado que ya traía en su corazón. Y cuando ya entonces se da la oportunidad y eso que traía en su corazón, ese pecado, lo lleva a la consumación, a ponerlo por obra, entonces esa acción, ¿qué es lo que genera? Genera muerte en aquella persona. Santo es nuestro Dios. El asunto, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que, ¿verdad?, estar clamando al Señor y estar luchando con nuestra humanidad. Amén, hermanos. Nuestra humanidad, no le digan de los pasatiempos, porque se goza en los pasatiempos. Paz de Cristo. Y no es malo los pasatiempos, hermanos, ¿verdad? Hay tiempos recreativos. Pero nuestra carne, eso es lo que le gusta, la carne asada, ¿verdad? Santo es nuestro Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero dígale a la carne, a nuestra humanidad, acerca de leer la palabra de Dios, le da sueño. Dígale a nuestra humanidad acerca de orar y no quiere orar mucho. Santo es nuestro Dios. No, menos ayunar. Ayunar le da grima, le da escalofríos en la piel. Santo es nuestro Dios. Señor nos ayude, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Nuestra vida tiene que estar enfocada en el Señor, hermano, para poder estar fuerte uno. Porque usted baja la guardia, hermano, o yo bajo la guardia y el pecado llega y me golpea en el hígado. Y no crea que le va a tirar un golpe ahí a ver si te pego, no. El pecado va y le da con todo, hermano, con toda fuerza. Santo es nuestro Dios. Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos, es que el asunto es que nosotros no dejemos que nada, o sea, cero en el asunto. Tenemos que luchar bastante. Es un trabajo bastante fuerte, hermanos, porque si nos descuidamos de las cosas del Señor, el pecado nos va a traer, hermanos, como títeres de un lugar para otro, ¿verdad? Hoy en la iglesia y hoy en otro lugar, ¿verdad? Y así, de esa manera, hoy sirvo a Dios y mañana pues hay más o menos, ahí me la llevo y después otra vez el pecado y así, lamentablemente. El asunto, hermanos, es serio en las cosas del Señor. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios, dice San Juan. En primera de Juan leamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Capítulo 5, hermanos, dice el verso 18 de Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén, hermanos. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ah? Santo es nuestro Dios. El que es nacido de nuevo en Dios no practica el pecado. Hermano, no es que usted no se vaya a equivocar en alguna manera o no vaya a cometer algún error. Amén. Porque todos estamos a expensas a equivocarnos en algún momento. Pero el problema es cuando aquello se hace un estilo de vida. Amén, hermanos. Cuando ya la persona no le redarguye en su corazón, sigue en lo malo, sabiendo que no está bien delante del Señor. Paz de Cristo, hermanos. Entonces el que es nacido de Dios, hermanos, ¿verdad?, no practica el pecado. Puede ser el momento en que uno se equivoque en alguna manera o cometa algún pecado delante del Señor, pero si se arrepiente, como leíamos en Proverbios, ¿verdad?,
confiesa su pecado y se aparta, él alcanza la misericordia del Señor. Santo es nuestro Dios. El maligno no le toca, el problema es que la persona esté mal delante del Señor, entonces agárrese, porque el diablo tampoco anda jugando. El Señor lo reprenda, amén. El enemigo no anda jugando a las iglesitas, hermanos. El Señor Jesús claramente nos enseñó que Él vino a matar, hurtar y a destruir. Que el enemigo vino a matar, hurtar, destruir. Amén. Y Pedro también dice que Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Amén. No anda viendo a ver si te da una mordidita, no. El enemigo quiere destruir nuestras vidas, hermano. Quiere completamente apartarnos del camino del Señor. Entonces tenemos que estar nosotros, ¿cómo tenemos que estar? En el fuego de Dios, buscando el rostro del Señor, amén, anhelando más de su presencia, doblando rodillas al Señor, alimentándonos espiritualmente. En su casa, ¿qué música hay? Alabanzas al Rey. Amén, hermano. ¿Qué hay en su casa? Predicaciones. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque aquí es un lugar, ¿verdad?, donde nosotros venimos, escuchamos el sermón, nos preparamos en nuestra casa, en el lugar donde nosotros, cada uno de nosotros vivimos, hermanos. Esa es la realidad de nuestra vida. Aquí nos saludamos, ¿verdad? Aquí nos gozamos en el Señor. Escuchamos la palabra de Dios, pero llegando a nuestra casa es donde realmente ahí mostramos lo que somos. Paz de Cristo, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, amén. En la casa, en el hogar, hermanos, es importante que haya sermones, que haya predicaciones, que escuche palabra del Señor, amén, ¿verdad? Que haya música. Santo es nuestro Dios. O sea que la gente, los vecinos, ¿verdad?, escuchen de que ahí en ese hogar hay cristianos que aman a Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, hermanos, el versículo, santo es nuestro Dios, 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero estaba bajo el maligno. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, hermanos. Sabemos que somos de Dios, también sabemos que el mundo entero está en maldad y está en control del Dios de este siglo. Amén. Pero igual también sabemos que estamos en el verdadero y que no hay otro camino. Amén. No hay otra verdad, no hay otra vida mejor que la que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si tenemos al Señor Jesucristo, hermanos, entonces, ¿verdad?, su doctrina está también en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y si Él en su palabra dice: sed santos porque yo soy santos, entonces, hermanos, esa frase tiene que estar en nuestro corazón. ¿Para cuándo? Cuando venga la oportunidad, que se presente la oportunidad de pecar delante del Señor, hermanos, ese versículo lo pongamos por obra. Santo es nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? O sea que por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros tenemos que mirar. Vamos a ver Hebreos capítulo 3. Ahí dice el escritor a los Hebreos: mirad, hermanos, santo es nuestro Dios. Capítulo 3 dice: gloria a Dios. Dice el versículo
Versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué, hermanos? Para apartarse del Dios vivo. Exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué, hermanos? Por el engaño del pecado. O sea, mirad, es que voy a estar atento. Una persona, ¿verdad?, espiritualmente hablando, que está despierta, hermanos, se le presenta la oportunidad de pecar, pero como está firme en el Señor, está observando, todos sus sensores, todos sus sentidos, ¿verdad?, están activados, hablando espiritualmente. Se le presenta la oportunidad de pecar, mejor le corre al asunto. No importa que le digan que es verdad, correlón, y ya ve cuánta la gente dice así, ¿no? Pero es mejor que le digan que corrió, hermano, de ahí, de ese lugar. Santo es nuestro Dios. Que quede otra vez preso, ¿verdad?, en el pecado, en la maldad. Santo es nuestro Dios. Aquí la palabra del Señor, hermano, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, que creamos a la palabra del Señor. Usted escucha la palabra de Dios, yo escucho la palabra del Señor. Amén. Y esa palabra tiene que ir con usted. Tiene que ir con nosotros donde nosotros vayamos. Santo es nuestro Dios. A eso se refiere, hermanos, que no hay un corazón, ¿verdad?, incrédulo, o sea, malo, para no obedecer, para no creer en la palabra del Señor. Porque desde el momento que la persona deja de creer en la palabra de Dios, desde ese momento, hermanos, entonces empieza a ser presa fácil del pecado. El pecado lo engaña otra vez. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Empieza otra vez la persona, ¿verdad? Pues una no es ninguna, y empieza ¿verdad?, y otra vez a las cosas del mundo. Y lo más tremendo que dice el Señor Jesucristo, que el espíritu inmundo, ¿verdad?, cuando sale del hombre, anda por lugares, ¿verdad?, buscando reposo por otros lugares, y al no encontrar, se regresa, y cuando se regresa a la casa de donde salió, la encuentra que ya está limpia, amén, bien adornada, pero está vacía. Entonces dice, toma otros 7 espíritus más y se meten en aquella persona, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que la condición de esa persona es peor. Alabamos al Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Esto es muy serio, hermano. Entonces la gente empieza otra vez a lo mismo, otra vez en las cosas del mundo, otra vez ¿verdad?, en el ambiente, pues, de perdición. Santo es nuestro Dios. Se olvidó de sus antiguos pecados que el Señor le perdonó. Santo es nuestro Dios. ¿Qué hizo? Dejó de creer en la palabra del Señor. Al dejar de creer en la palabra del Señor, entonces cae en el engaño del pecado otra vez. Cayendo en el engaño del pecado otra vez, entonces se separa de la presencia del Señor. O sea, Dios ya no va a estar ahí. Amén. Espiritualmente está muerto. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Y sigue lamentablemente apartado del camino del Señor. Santo es nuestro Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros no demos espacio a nada, o sea, que le echemos ganas en las cosas del Señor. Amén. Usted puede decir de mí, el hermano es un loco, es esto, aquello,
pero de la palabra del Señor, cuidado. De la palabra de Dios, cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo tenemos que creer en la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Porque así, hermanos, no siendo nosotros incrédulos a la palabra del Señor, eso nos va a hacer a nosotros ser personas, hermanos, firmes en el camino del Señor. Que va a venir, claro, la maldad, se va a presentar la oportunidad de pecar, pero va a poder resistir ese tiempo. Amén, gloria a Dios. Va a poder resistir ese tiempo, y el Señor Jesucristo es quien nos va a recompensar en aquel día. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. El capítulo 10 dice: mantengamos, vamos a leer capítulo 10, verso 23, de ahí mismo de Hebreos. Gloria a Dios. Leamos el 22, hermanos, y después el 23. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, como dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Y luego dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Mantengamos firme sin fluctuar, amén, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Amén. Es estar un día con nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna que Él nos ha prometido a todos aquellos que le amemos. Amén, hermanos. Por eso dice su palabra que nosotros tenemos que acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, completamente seguro de que usted no está perdiendo el tiempo cuando viene a la iglesia. Usted está seguro que cuando usted está orando no está perdiendo el tiempo. Cuando usted está leyendo la palabra del Señor no está perdiendo el tiempo. Cuando usted está cantando a Dios no está perdiendo el tiempo. Amén, hermano. Está completamente seguro de que Dios está escuchando su oración, de que Dios está escuchando su alabanza. Amén. Está seguro de que el Señor le está gustando su manera de ser. Bendito el nombre de nuestro Dios. En plena certidumbre de fe, o sea, no con una conciencia mala, con malicia, ¿verdad? Estar pensando malmente de otras personas. Amén. Dios nos ayude y nos libre, hermanos, a que nosotros le echemos ganas en las cosas del Señor. Santo es nuestro Dios. Tiene que ser todo lo contrario. Nos vamos a considerar en qué, hermanos, en las buenas obras. O sea, nos vamos a provocar los unos a los otros en buenas obras. Oye, hermano, ¿cómo leíste la palabra del Señor el día de hoy? No, sí la leí, hermano. ¿Y te habló el Señor? Sí, sí me habló el Señor. ¿Verdad que sí? Eso es provocarle. Pero claro, el que anda carnalón dice: ¿y este qué? ¿Qué le importa a mi vida? ¿Verdad? Pero el que está en Cristo no, se goza. No, hermano, pues sí, sí leí un pasaje de la palabra del Señor y el Señor me habló. Gloria a Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hermano, vamos a hacer esto en la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Si hay las posibilidades, si tiene el tiempo, hay que hacerlo. Amén, hermano. El problema es cuando tenemos el tiempo y no lo hacemos. Y no se meten problemas conmigo, se meten problemas con el Señor. Santo es nuestro Dios. Lo importante, hermanos, ¿verdad? Que nosotros le echemos ganas en las cosas del Señor. No juguemos con las cosas de Dios. Tenemos que ser, ¿verdad?, personas sinceras delante del Señor. No somos perfectos, hermanos, claro, somos seres humanos, flaqueamos, ¿verdad? A veces así sucede en nuestras vidas. Es una lucha constante que vamos a tener nosotros con nuestra humanidad. Amén. Pero tenemos que seguir hacia adelante.
Amén. A veces uno tiene que caminar, hermano, y en ocasiones uno va corriendo, ¿va? Siente bonito cuando va corriendo uno, pero hay momentos en la vida en que uno tiene que caminar paso a paso. Bendito el nombre de nuestro Dios. El asunto es que tiene que avanzar. Como cuando el Señor, ¿verdad?, le dijo a Moisés, o sea, di al pueblo que marche. ¿Por qué se detienen? Oh, es que están los filisteos, están los egipcios de aquel lado y vienen hacia nosotros y viene el faraón viene con un ejército grande para destruirnos. Y enfrente tenemos el mar. Santo es nuestro Dios. Y a veces así quiere suceder en nuestras vidas, hermanos, de que los problemas a veces quieren ponernos un freno, un alto. Pero no, hermanos, tenemos que mirar a aquel que abre el mar. Tenemos que confiar plenamente en su palabra, hermanos. Él es el que puede hacer todas las cosas en nosotros. Tenemos que creerle a Él, creerle a su palabra, para que, hermanos, cuando esté, verdad, una situación, un problema, nosotros nos mantengamos firmes confiando en el Todopoderoso. ¿Y cómo va a ir su vida, hermano? Va a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así dice su palabra también, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser, hermano. Amén. Que me siento cansado, que me siento fatigado, así pasa, hermanos. Todos tenemos que luchar con nuestra humanidad. Amén. Pero tenemos que echarle ganas, es todo. Gloria a Dios. Creerle a Él, creer en su palabra. Santo es nuestro Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Exalte el dulce nombre del Señor. Porque Él, hermanos, Él es bueno y Él ha hecho con nosotros grandes cosas y Él nos ha puesto en lugares espaciosos. Amén, hermanos. Oiga, es un privilegio ser cristiano. El Señor nos ayude a mantenernos firmes, amén. Y cuando siempre hay cosas que hay que corregir, tenemos que corregir, hermanos. Tenemos que echarle ganas. En las cosas que usted sabe que hay que corregir, en las cosas que yo sé que tengo que corregir, tenemos que echarle ganas. Amén. Adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6 dice, gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Aleluya. Dice el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Es que ahora en día mucha gente dice, no, pues yo soy salvo, y está en pecado delante del Señor. ¿Cómo está ese asunto? La gracia de Dios, ¿verdad? Como dice aquí su palabra, no va a abundar así de esa manera en nosotros. Santo es nuestro Dios. Como dice aquí, ¿verdad? En ninguna manera, o sea, porque lo que hemos muerto al pecado, el versículo 2 dice, ¿cómo viviremos aún en él? El 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Si era un borracho, ya no es un borracho. Si era un maldiciente, ya no es un maldiciente, ¿verdad? Vivía en pecado, ya no vive en pecado, vive en una nueva vida en el Señor. Santo es nuestro Dios. Amén. El verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué tremenda ilustración, amén. Hablando espiritualmente, hermanos, como murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y resucitó al tercer día con poder y gloria, así es todo aquel que ha venido a Cristo. Muere para el mundo, amén. Cuando es bautizado, sus pecados son perdonados y resucita, amén, una nueva criatura delante del Señor. Alabamos al Señor Jesucristo. O sea que ahí está el asunto, hermanos, donde uno tiene que estar luchando, donde tiene uno que estar sujetando su humanidad, donde uno tiene que estar clamando al Señor, hermano. Tiene que estar uno clamando al Señor diariamente, tiene que estar uno clamando al Señor, porque nuestra carne no se cansa de mirar, nuestra carne no se cansa de escuchar, nuestra carne no se cansa a veces de hablar mucho. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Tiene uno que estarla sometiendo a Cristo. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor. Mira, qué tremendo esto, aquello, lo otro. Señor, sujeta mi humanidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Oiga, si así luchando uno, o sea, echándole ganas en las cosas del Señor, orando, leyendo, congregándose, hermano, gloria a Dios, amén. De todas maneras, nuestra carne quiere a veces cosas del mundo. No me quiero imaginar, ¿verdad?, una persona que esté fría en las cosas del Señor. Santo es nuestro Dios. Porque este asunto así es, hermano. Tiene uno que estar, ¿verdad?, constante en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice verso 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y luego dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, dice el verso 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Santo es nuestro Dios. Pues hay muchas cosas, ¿verdad?, que uno de repente se encuentra con la gente afuera. Una ocasión una señora hasta se enojó porque nos preguntó si una persona, dice, ya es salva, pero cuando muere, y muere siendo borracho, nos preguntó, ¿se va al cielo? Y yo le dije, oiga, pues la Biblia dice que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Pues entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo está el asunto? Pues aquel no se convierte bien al Señor. Es el problema. El asunto es que la persona no se entrega bien al Señor. Y si no se entrega bien al Señor, está difícil el asunto. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Santo es nuestro Dios. No reine, pues, aquí dice su palabra, hermano, no reine. El verso 12: pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén, hermanos. Antes nuestro caminar era hacia las cosas de perdición.
Amén. Esa era nuestra manera de vivir antes. Ahora, ¿verdad? Los miembros de nuestro cuerpo tenemos que usarlos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén, hermanos, para practicar la justicia de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Antes eran maldiciones, ahora son puras bendiciones. Alabamos al Señor Jesucristo. Completamente diferente, hermanos. Dios nos ayude, ¿verdad?, a que nosotros nos mantengamos, hermanos, haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Ninguna condenación, hermanos, hay. Vamos al capítulo 8 de Romanos, ahí ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes, hermanos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aclara el apóstol Pablo: los que, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que aquel que anda en la carne sí está expensas a que sea condenado. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios, amén. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Se va con Dios, pues está tremendo el asunto. Si anda descuidado, hermano, de las cosas del Señor, está tremendo el asunto. La palabra de Dios es muy clara y nos dice a nosotros: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claramente lo dice, ¿verdad? Cuando leemos nosotros en Gálatas, ¿verdad?, nos damos cuenta cuáles son las obras de la carne. Amén, hermanos. Leámoslo ahí rápidamente, Gálatas, gloria a Dios. Capítulo 5, hermanos. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que andan conforme al Espíritu del Señor y no conforme a su carne. Amén. Capítulo 5 dice el verso 16, hermano: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Verdad que siempre va a haber esa lucha? Santo es nuestro Dios. Pero su palabra nos enseña, hermanos, o nos exhorta que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer nosotros los deseos de nuestra carne. Amén. El verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego el 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. El verso 22 dice que mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermanos. O sea, aquel que anda en el Espíritu anda practicando lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, hermanos, que es muy importante. El mantenerse firme en las cosas del Señor. Contra tales cosas no hay ley. El 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. O sea que aquel que anda, ¿verdad?, en la carne, pues le va a esperar juicio de Dios si no se arrepiente. Si no se arrepiente, viene el juicio del Señor. Santo es nuestro Dios. Amén.
Ahora aquel que anda en el Espíritu, no hay ley, o sea, no hay quien realmente lo acuse, porque anda en las cosas del Señor. Santo es nuestro Dios, amén. Los que son de Cristo han crucificado su carne, su humanidad, ¿verdad? Las pasiones, los deseos, hermanos. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Así que ahí está el asunto, hermanos, de la palabra del Señor. Amén. No le demos espacio a nuestra carne. Amén. Al pecado, a la maldad. Gloria a Dios. Amén. Sigamos adelante, hermanos, echándole ganas en las cosas del Señor, y el Señor es el que le va a recompensar a usted todo esfuerzo, y el Señor es el que le va a prosperar en todas las cosas. El Señor Jesucristo es el que le va a bendecir a usted. Amén, gloria a Dios. Él es el que le va a pagar todo su esfuerzo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Ánimo, adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Dios.